Podríamos sobrevivir un tiempo sin comer, sin tomar agua o sin sol, pero no pasar mucho tiempo sin aire. El cerebro solo puede estar 4 minutos sin recibir el aporte de oxígeno antes de empezar a fallar. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión a través de la plataforma de Zoom, a quienes también nos siguen en redes sociales como Facebook y YouTube. Sean ustedes bienvenidos a nuestro culto de día domingo. Hemos titulado una serie de domingos, Las oraciones de mi maestro. Así que nos da tanto gusto que ustedes nos puedan acompañar y seguir en esta transmisión. Sin duda es un mensaje muy especial para ustedes. Así que vamos a pedir la dirección de Dios para dedicar este tiempo a su honra y su gloria. Si me acompañan en actitud reverente, muchas gracias. Amado Señor que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este día tan lindo que nos has regalado, Señor. Gracias porque tuvimos un tiempo para descansar, para compartir tal vez con familia, con amigos, pero sobre todo, Señor, por seguir teniendo la oportunidad de seguir estrechando nuestra relación contigo a través de un tiempo devocional, a través de un tiempo de oración, a través de un tiempo de estudiar tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo descienda de lo alto y pueda estar con nuestro orador esta noche, Señor. Que tú pongas en él cada palabra inspirada de ti, Señor Jesús, para el mensaje que hoy tiene para compartir. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que también nosotros podamos recibir, Señor, lo que tú tienes para hoy, para nosotros. Gracias, Señor, en tu dulce nombre. Amén. Queremos también dedicar un tiempo de una ofrenda musical, en primer lugar para Dios y en segundo, pues también para que nuestra mente y nuestro corazón se prepare de manera especial. Así que tendremos un hermoso especial de fieles voces y el título del canto es A través del dolor. Yo sé del dolor amargo, no sé qué dirá el mañana, se confunde el bien y el mal en mí, pero en todas circunstancias siempre Él me da consuelo sin fin y me siento fuerte en mi interior. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo de su amor. Gracias por mis dolores y también mis alegrías. Gracias Dios por todas mis tormentas. Me ayudaron a fortalecerme. Hoy solo en Él confío y por siempre en Él he de confiar. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo de su amor. A través
hermosa letra de este hermoso canto. Sin duda nos anima a que en estas situaciones difíciles nuestra relación con el Señor pueda ser estrecha, sea fortalecida y poder salir adelante de situaciones difíciles. Es totalmente diferente cuando estamos de la mano de Dios. Antes de darle la palabra a nuestro orador, queremos invitarles a quienes nos acompañan en Zoom, en Facebook, en YouTube y tal vez en algún otro medio, que pueda escribirnos sus peticiones de oración o también agradecimientos. Será un gusto para Iglesia Adventista Dimensión Profética poderles acompañar en oración desde nuestros hogares, desde nuestras oficinas, desde donde Dios nos tenga a su servicio. Será un gusto poder orar por ustedes. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a un líder de iglesia. Él es anciano de Iglesia Adventista y es nuestro hermano David Martínez. Hermano Martínez, que el Señor le use en este momento. Mis hermanos, muy buena noche. Dios les bendiga. Qué alegría estar con ustedes de nuevo en este programa tan especial de apertura de la semana. No hay duda de que las bendiciones de Dios siempre van primero cuando nosotros ponemos en nuestra voluntad en sus manos. En esta oportunidad el tema que les voy a compartir tiene que ver con una de las oraciones más difíciles, y es la oración y la paciencia. Así que la oración y la paciencia, ustedes ya saben que son dos cosas que necesitamos, sobre todo para prepararnos en estos tiempos tan importantes. Quisiera compartir con ustedes una experiencia. Hace varios años atrás, en el 2016, mi única hija había cumplido o iba a cumplir 15 años. Y con mi esposa habíamos decidido que sería bueno que ella pudiera estudiar fuera de Guatemala. Ustedes saben que cuando uno tiene una única hija, pues la tendencia es a resolver todos sus problemas. Entre menos problemas tenga, mejor. Y uno como padre, pues tiene las posibilidades de hacerlo. Así que uno trata de que ella sufra lo menos. Obviamente, eso no es lo mejor. Y por supuesto, nosotros sabíamos que ella tenía que crecer emocionalmente. Y pues por esa razón, estábamos nosotros tan seguros con mi esposa de poder llevar a mi hija hacia estudiar en los Estados Unidos. Así que hicimos toda una investigación. Nos pusimos a investigar escuelas, pusimos a investigar en qué lugares de los Estados Unidos podía estar mejor, con quién iba a vivir, qué era lo que iba a hacer los fines de semana, si tenía que estar en una escuela adventista. Buscamos por todos lados, no se pudo porque ella era muy pequeña y solo aceptaban que fueran mayores de edad. Así que hicimos todo lo posible para que estuvieran en el mejor lugar. No solo eso, sino que además logramos que estuvieran dos amigas de ella y que se fueran. Ya no era solo mi hija que se iba a ir, sino que se iban a ir 3 niños. Así que finalmente llegó el día, y ese día por mi trabajo yo estaba en Washington, D.C., y así que yo estaba allá y esperé a que mi esposa y mi hija llegaran junto con sus amigas. Así que las esperé en el aeropuerto muy entusiasmado de poder estar ahí y emocionado. Las llevamos después de ahí a comprar provisiones para 3 meses que iban a estar, y conseguimos un internado que además estuviera cerca de la iglesia. Imagínense, de hecho, estaba enfrente, la calle de enfrente estaba enfrente de la iglesia. Así que logramos que en el internado además ellas tuvieran un cuarto privado y un baño privado. Nosotros intentamos con mi esposa hacer todo lo mejor posible. Les enseñamos en los pocos días, un par de días que estuvimos con ellas, a ir y a estar en el metro, porque obviamente era el transporte que ellas iban a tener. Además, les enseñamos dónde debían de comprar su comida, y por supuesto la recomendamos con la familia que no vivía cerca, pero que vivía más o menos a unas par de horas de donde ellas estaban. Así que bueno, todo estaba listo, nos preparamos bastante bien, así que nos despedimos en la noche de mi hija, sabiendo de que ella se quedaba en el internado.
Y en ese momento empecé a sentir un dolor que no había sentido antes, algo raro. Por supuesto de que no nos íbamos nosotros ese día, solo las dejamos en el internado, pero nos fuimos al hotel, con mi esposa estuvimos tranquilos. Al otro día, antes de ir al aeropuerto, pues decidimos pasar de nuevo al internado solo para despedirnos. Y ahí empezó el problema. En ese momento, cuando llegamos a despedirnos y ya finalmente nos íbamos para el aeropuerto, el dolor que sentía en la noche lo sentía aún más fuerte. Era raro eso porque no lo había sentido antes. Total, cuando empezamos ya a pasar migración, después de que uno chequea el equipaje y todo, y ya lo manda y pasa migración, cuando uno se va a la puerta del avión, con mi esposa íbamos totalmente en silencio. Nadie hablaba, nadie decía nada. Yo solo pensaba dentro de mí que si hablaba me iba a poner a llorar como una María. Por supuesto que no lo iba a hacer en el aeropuerto porque me sentía con vergüenza, pero tenía tanto dolor. Sabía que mi hija estaba bien, pero todo lo habíamos hecho menos prepararnos para esa separación. Es que no es tan fácil separarse. Y eso es lo que estaba pasando. Yo no sabía cómo actuar cuando la separación entre mi hija que había estado con nosotros todo el tiempo y la llevábamos y la traíamos, ahora iba a estar fuera varios meses. Es que cuando uno se pone a hacer esta analogía, uno entiende que la vida es un largo proceso de separaciones. Nosotros desde que nacemos nos estamos separando de las personas y de las cosas que nosotros queremos. Cuando nos cambiamos, por ejemplo, de un colegio, a mí me tocó pasarme del colegio El Progreso y pasarme a otro colegio, cuando posiblemente dejamos de ver a nuestros amigos por alguna razón, se mueven para algún lugar y nosotros para otro. Cuando nos cambiamos de casa también y dejamos, por ejemplo, al vecindario donde estábamos y las costumbres que teníamos. Cuando nos casamos y dejamos a nuestros padres a un lado. Cuando nuestros hijos crecen y ahora que han crecido, ya les conté esta experiencia. Y ahora mi hija va a cumplir este año 20 años y solo estoy esperando el día que se vaya, no porque quiera que se vaya, sino porque ahora me estoy preparando. Y, por ejemplo, cuando los hijos crecen y los amigos o familiares, que es tal vez la parte más difícil, llegan a faltar porque mueren. Todo esto tiene un tiempo, un principio y un fin. Siempre vivimos en medio de el que empieza, tenemos un tiempo y después termina. Es esa separación y distanciamiento que causó el pecado entre Dios y nosotros. Y se convirtió en un constante momento de dolor debido a esa separación. Y antes de seguir con el tema, ya sé que hemos orado, pero quisiera que oremos para que entonces pueda entrar a los momentos de las lecturas bíblicas y que Dios se manifieste en este momento y nos cuente por qué es ese tema tan difícil de la separación, pero gracias a Dios por las promesas de Él. Así que inclinemos nuestro rostro donde quiera que estemos. Señor mi Dios, queremos agradecerte porque sabemos de que en medio del dolor que vivimos por tanta separación debido al pecado, tú estás con nosotros, Señor, nos proteges y nos guardas. Que en esta noche podamos encontrar la promesa en tu santa palabra de que nunca nos has abandonado, sino que al contrario, has estado y permaneces siempre del lado nuestro. Que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, lo pedimos todo por Cristo Jesús. Amén. Así que en medio de todo este distanciamiento tenemos la promesa que algún día, dice la palabra, no habrá más tristeza ni dolor. Se recuerdan de ese versículo, ¿verdad? Así que quiero llevarlos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 y lo voy a compartir siempre con ustedes. Y aquí lo tengo en pantalla. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4. Miren qué promesa tan maravillosa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Y de verdad no hay cosa más dolorosa, como lo decía hace un momento, que esa separación que llegamos a tener. En el capítulo 11 de Juan, y es donde vamos a ir centrando nuestra historia de hoy, se registra un evento realmente conmovedor de amor y de tristeza. Tiene las dos cosas. Y ahí es donde encontramos la historia que cuenta de la vida de Marta y María, especialmente cuando lloran la partida de su hermano Lázaro. Su dolor se mezcla con la frustración que les produce la aparente indiferencia de su amigo Jesús de Nazaret. Y la verdad es de que nosotros en su momento hemos sentido esa aparente indiferencia cuando oramos por algo y Jesús no aparece. Ellas saben que su hermano de verdad está muy enfermo y envían, ustedes se recuerdan, envían un mensajero para informarle a Jesús que su gran amigo estaba muriendo. Y es que Lázaro, Marta y María no solo eran personas queridas de Cristo, eran sus grandes amigos. Imagínense qué harían ustedes por un amigo que saben que se está muriendo, por un gran amigo que se está muriendo. El maestro para Marta y María es toda la esperanza que tienen. Creen firmemente en Jesús y tienen, por supuesto, fe en él. Están seguras de que su hermano, el único sostén de la familia, que además imagínense, no solo era su hermano, sino que su hermano era el que sostenía la familia, viviría si Jesús, por supuesto, llegaba antes. Obviamente, ellos esperaban fuertemente y tenían esta esperanza. Sin embargo, ustedes se recuerdan de la historia. Y Jesús se demora un poco más de tiempo. Pero aquella demora, les quiero contar que encerraba un secreto. Y es que esto es importante mencionarlo. Nosotros, ustedes y yo oramos muchas veces por unas necesidades, a veces que son secretas, a veces son públicas, o por un dolor que atraviesa nuestro corazón. Cuando oramos lo hacemos con mucha fe y por supuesto así es. Y con humildad y esperamos muchas veces que la respuesta llegue. Pero ustedes saben que a veces las respuestas se tardan y a veces pareciera que nunca llegue esta respuesta. La verdad es de que hay muchas cosas que no son fáciles. Por ejemplo, no es fácil cuando pedimos por la sanidad de una enfermedad crónica y pedimos por ese alivio. Eso no es fácil y es difícil. Mi mamá, les cuento que hoy cumple 80 años y de verdad pensamos que por algún momento no iba a llegar a esa edad. Y no porque no quisiéramos, sino porque estuvo muy enferma. Entre el año pasado y todavía mi mamá se quebró 2 veces su cadera. Una cadera primero y después la otra. Y ustedes se pueden imaginar en medio del COVID lo difícil que era. Y lo que estábamos pidiendo nosotros era sanidad, pero no llegaba cuando nosotros queríamos. Por lo tanto, no es fácil. Gracias a Dios porque hoy cumplió 80 años y está mejor que antes. Ahora, no es fácil cuando pedimos por un compañero de vida y nos sentimos solos. No es fácil cuando necesitamos de verdad un amor que nos acompañe en las buenas y en las malas y no lo encontramos. No es fácil cuando pedimos por un hijo en medio de la infertilidad de un hogar. Tampoco no es fácil. No es fácil cuando tenemos problemas económicos y pedimos por un trabajo que no hay forma que llegue. De verdad que hay muchas cosas que no son fáciles. Quizás oramos por estas situaciones, por muchas otras, y simplemente o aparentemente Dios nos responde. Y es que, otra vez, en medio de toda esta demora, se encierra un gran secreto. Siempre hay secretos. Y ustedes recuerdan que en la vida de Lázaro había un secreto. Y hoy es fácil poder hablar de la vida de Lázaro porque nosotros la leemos, es historia. Pero cuando se está construyendo la historia, ¿cómo se habrá sentido Lázaro? ¿Cómo nos hemos sentido nosotros con esas cosas que no son fáciles? ¿Cómo podemos entonces interpretar esos silencios de Dios?
¿Acaso nos torturamos haciéndonos preguntas que realmente no tienen respuesta? Por ejemplo, una pregunta clásica. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué me pasan a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Es una tortura o no es cierto? En cada momento que pasa sin respuesta, nuestra mente cuestiona todo. Y es que pensamos que el problema es por una razón, por otra razón, si yo hubiese hecho esto, si no lo hubiera hecho. Y las dudas y la incertidumbre y por supuesto la desesperación crece. No debemos de olvidarnos que estas demoras siempre tienen un propósito. Y debo de recalcar esto. Las demoras de nuestro Señor siempre tienen un propósito. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, debemos de tener la confianza que a su debido tiempo el amor de Dios se manifestará en nuestra vida. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, debemos de recordar que la oración aún guarda un secreto. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tenido que guardar un secreto? ¿Cuántos de ustedes han tenido que quedarse un tiempo con la boca callada para no decir lo que deben de decir porque tal vez no es el momento adecuado? Pues eso es lo que sucede muchas veces. Y la palabra de Dios tiene muchas promesas que nos ayudarán a entender por qué esos secretos a veces tienen que tener tanto tiempo. Y ahí vamos a hablar de la primera gran promesa. Una promesa que tiene que ver con una palabra difícil y es la paciencia. La promesa de la paciencia. Vamos a ver el siguiente versículo que está en Santiago y vamos a irnos a Santiago capítulo 1 y comparto nuevamente aquí en pantalla Santiago capítulo 1 versículos del 2 al 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que produce? Y esto es el primero de los grandes secretos que Dios tiene. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Porque lo que está diciendo el versículo no solo es de que nos produce paciencia la prueba, sino que nos completa, nos hace perfectos y cabales. Miren qué cosa más interesante. Ahí vienen revelándose los secretos de Dios. Y es que la verdad es de que lo más duro de la prueba es el tiempo de espera, el dolor prolongado. Usted puede tener un dolor, pero el prolongarlo es lo difícil. Cuando estaba armando el tema, yo le pregunto a mi esposa, mira, te quiero preguntar, ¿cuál es el dolor más grande que has tenido? Y por supuesto, me esperaba la respuesta y me dice, sí, fue cuando tuve a Jimena. Y cuando yo la tuve, la verdad es que tuvo muchísimo dolor. Yo me recuerdo porque es tanto dolor que se descontroló. Ella tenía desesperación, se sentía angustiada, con náuseas, bueno, y en esa desesperación hasta que finalmente le pidió al doctor que le ayudara a calmar el dolor. Inclusive ese mismo dolor le causó que mi hija empezara a sufrir y tuvieron que hacerle cesárea en lugar de tenerla de forma natural. Ese dolor, 2 horas, imagínense. Mi mamá me cuenta que ella estuvo en labor de parto por casi un día. O sea, imagínense ese dolor. Ustedes saben de que muchas veces cuando uno ha andado descalzo, uno pasa corriendo y se golpea el dedo pequeño del pie. No hay dolor más fuerte, pero es corto. Es un dolor fuerte, pero es corto. O cuando uno tiene un calambre, es un dolor fuerte, intenso, pero es corto. El problema del dolor y de la prueba es cuando el dolor es prolongado. Y no hay algo tan difícil que aprender que es a esperar que el secreto de Dios
se manifieste. Por lo tanto, el propósito de la demora es que la espera finalmente dé a luz la paciencia. ¡Ay, qué difícil! Este está bueno cuando le estamos hablando acá, pero qué difícil cuando nos toca pedir paciencia, sentir que Dios de verdad nos escuchó. Santiago dice que hay alegría en el alma al saber que uno puede esperar en Dios. Así pues, el tiempo es un elemento vital de todas las bendiciones que obtenemos en el aula de la vida. Sin embargo, el silencio de Dios nos puede hacer sentir que su respuesta se tarda más allá de nuestro deseo y de nuestras necesidades. Les cuento que este año empecé con una aventura interesante. En enero se me ocurrió que iba a hacer un experimento y íbamos a sembrar una huerta. Un poco difícil porque es una huerta y yo vivo en un edificio. Sembrar una huerta en un edificio más complicado y además sembrarla en el sótano del edificio. Todavía más complejo, pero bueno, no me voy a poner a hablar de las técnicas que hay para hacer eso. Así que se me ocurrió y una de las cosas que más me interesaba era sembrar, o la ilusión más fuerte era sembrar fresas. Nos encantan las fresas aquí con mi familia. Y por supuesto, imagínense comer fresas orgánicas. Así que yo soy el encargado de regar la huerta. Aproximadamente tengo unas 300 plantitas y todos los días las riego. Las plantas no solo las riego todos los días, sino que las he podado, las tengo que podar todos los días. Les he quitado las moscas y los gusanos, muchas de ellas que se comen las hojas. Les tuve que poner una trampa de esas para que pues las moscas se vayan. Y todo esto de forma orgánica para que de verdad sea una huerta orgánica. Pues he hecho hacer todo lo posible para que finalmente, y luego de 4 meses, llegó la primera oportunidad de comerme una fresa chiquitita, pequeña y además muy ácida. La verdad estaba un poco frustrado. Tanto tiempo para un fruto tan pequeño. No, de verdad no lo podía creer. Por supuesto, me tranquilicé cuando el biólogo que me está ayudando, que es una persona experta, me dijo que para que una buena fresa, que además sea orgánica, pueda dar su mejor fruto, es necesario de entre la segunda y la tercera cosecha. Ay, bueno, dice, bueno, finalmente, sé que la primera no iba a ser, pero hay que esperar un poco para que llegue el fruto correcto. Al igual que cualquier fruto, el fruto de la paciencia necesita tiempo para que su fruto sea más dulce. Uy, esta no es tan fácil. El fruto de la paciencia necesita tiempo para que sea dulce, siendo la paciencia el arma más poderosa que tiene la vida. Para entender mejor el fruto de la paciencia, por supuesto necesitamos entender a ese buen sembrador de la semilla de la paciencia. Y vamos a ir a la promesa número 2. Una promesa que me encanta porque es una promesa que me dice cómo es Dios. Y esta la vamos a encontrar en Génesis capítulo 49 y versículo 25. Vamos a ver si se las comparto por acá. Génesis capítulo 49 y versículo 25. Pero el Dios de tu Padre, primero tenemos que saber que nuestro Padre es Dios, el cual te ayudará. Y miren cómo es ese Padre que tenemos. El Dios es omnipotente. O sea, cuando estamos hablando de que es omnipotente, es realmente poderoso. Todo lo puede hacer. El cual nos va a bendecir. Dice, con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo. ¿Cómo así? Quiere decir, primero, la buena noticia. Ese Dios todopoderoso siempre nos va a bendecir. Y dice con las bendiciones de arriba, pero también con las bendiciones que están abajo. Ajá. Ahora sí ya se puso interesante. Porque las bendiciones de arriba y las bendiciones que están de abajo
Esas son de las cosas que son complicadas, porque no, eso ya no es tan fácil. Ahora, ¿cómo funciona esto? La verdad entiendo todos los lugares donde Dios nos bendice, pero que nos bendiga en el abismo. La respuesta está un poco en la historia de Lázaro, porque Lázaro descendió a los abismos de la enfermedad y la muerte. Y Dios, ¿qué pasó con Lázaro? Ustedes se recuerdan qué pasó. Dios le devolvió la vida. ¿Se imaginan entonces la confianza que tuvo Marta y María luego de ver resucitar a su hermano y la esperanza que este evento les dio al saber que resucitarían si tenían fe en su Salvador, Cristo Jesús? Ese evento, como todos los eventos, no solo tienen el momento, sino Cristo siempre tiene una lección para el momento y para el futuro. La primera lección es que Dios nos bendice siempre, aún en el momento más difícil de separación, que es la muerte. Y vamos a la promesa número 2. La promesa número 2 es: Dios no pelea con nosotros. ¡Ay, qué promesa tan bonita! Porque Dios nunca va a pelear con nosotros. Y voy a compartirles, y esta la encontramos en Génesis capítulo 6. Vamos a ir a Génesis capítulo 6. Y dice así, Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo más importante de este versículo es la palabra que dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esta es una de las grandes promesas que Dios nos da, que Dios no estará peleando con nosotros para siempre. Es decir, la prueba no tiene el propósito de que nosotros vivamos humillados, ni tampoco que Dios nos someta a la fuerza, porque Dios no pelea con nosotros. Dios no alimenta el miedo ni la culpa. Es más, Jesús no compra nuestra obediencia al precio de nuestro dolor. Eso nunca lo hace. Y vamos a ver qué es lo que dice Primero de Pedro, capítulo 1 y versículo 6, acerca de esto mismo que estamos hablando. Primera de Pedro, y nos vamos al capítulo 1, versículo 6. Y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mis hermanos, qué promesa tan importante. Dios no quiere que nosotros seamos afligidos. Dios no quiere que nosotros estemos en prueba tras prueba. Al contrario, lo que nos está diciendo es que esto será por poco tiempo, por lo cual debemos de alegrarnos. Pero ¿y qué pasa cuando nosotros estamos con tanto dolor? Lo que implican muchas cosas, como hablábamos de temas tan difíciles como estar sin trabajo, o que inclusive alguno de nuestros familiares se ha ido al descanso. Quiero ponerles una frase que para mí fue bien interesante entender. Esta frase dice así, y es chiquita: la tristeza es inevitable, porque todos nos podemos estar tristes y no hay forma que nos quitemos la tristeza. Es una emoción de cualquier ser humano, pero el sufrimiento es opcional. ¿Ven qué bonita esta? La tristeza es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y la verdad es de que la vida, como lo decíamos, es de tantas separaciones y de tanto dolor debido al pecado, que nosotros debemos de entender que estar tristes por un tiempo no es problema. Es como cuando estamos felices o cuando a veces tenemos miedo. Pero sentir tristeza no lo podemos evitar. Pero el sufrimiento, ahí se recuerdan, es opcional. Aunque sintamos la ansiedad de la demora, Dios nunca falla, porque la respuesta de Dios llega siempre en el momento oportuno. Y para eso nos vamos a ir a la promesa número 3.
Dios quiere manifestar su poder transformador en nuestras vidas. Miren, ¿cuál es la promesa número 3? Dios quiere manifestar su poder transformador en nuestras vidas. Y para eso vamos a ir a ver 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Y eso lo comparto con ustedes en pantalla. 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, por supuesto, no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué dice Pablo? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Miren, mis hermanos, la primera parte es sumamente importante que la entendamos. No nos debemos de exaltarse, no nos debemos de enaltecernos de ninguna manera, dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Díganme si no Pablo estaba ansioso, con dolor, de saber que tenía algo que le estaba quitando la paz, ese aguijón que tenía en su carne. Pero miren la respuesta que le da nuestro Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, No hay señal, no hay señal. Se fue un momentito la señal, queridos hermanos. Vamos a esperar unos segunditos. Ya estará regresando David de nuevo con el tema de esta noche que habla acerca de las oraciones. Así que vamos a dejar unos segunditos para poder permitir que regrese David Clinton. Muchas gracias, hermano. Amén. También pues es un momento para que puedan escribirnos sus oraciones. Será un gusto poder orar por ustedes. Amén. Hay que recordar que en algunos lugares de la ciudad capital está lloviendo bastante recio y entonces por eso es que tal vez fue la señal allá donde está David, pero gloria a Dios por eso. Gracias, hermana Verónica. Aquí, si hay algún hermano o hermana que tenga alguna petición, algún agradecimiento, pues puede ponerlo en el chat de acá de Zoom o lo puede poner también en el chat de Facebook, hermana Vero, para que podamos orar al final por estos pedidos de oración. Yo creo que ya está David por allí y estábamos quedándonos en bástate en mi gracia, David. Gracias, Manuel. Perdonen, ya saben No cómo tengas es pena. del internet que de repente se va cuando uno no quiere. Si me permites, Manuel, poder compartir siempre mi pantalla. Sí, claro, estamos ahí, David, no tengas pena. Todavía no puedo compartir mi pantalla. Ok, ahorita vamos a ver qué es lo que está sucediendo allí. Mientras están viendo la parte de compartir la pantalla, David, les recordamos a nuestros hermanos y amigos que pueden poner sus peticiones y sus agradecimientos en el chat de aquí de Zoom o en el chat de Facebook para que al final podamos tener una palabra de oración para estos pedidos especiales. Podemos probar ahorita, David, para ver si ya nos pudieron. ¿Todavía no? Todavía no, todavía no. Ok, vamos a ver. Vamos a pedirle al encargado del Zoom de esta noche que nos pueda hacer el favor de darle allí a David la oportunidad de poder compartir su pantalla. Me avisas cuando ya se pueda, David. Muchas gracias. Ok, sí, todavía no. ¿Todavía no? Sí, todavía no se puede. Dame un chancecito, voy a llamar. Ahorita, por favor. Ok. Ok, ya estamos. Yo creo que también, allí también se quedó trabado, también ahí también hubo problema porque hasta ahorita se está conectando también. Ahora, okay. Cabalmente ahorita está entrando David. Listo, ya por estamos eso fue. Entonces. Gracias. Gracias a Dios por haber
tenido nuestros hermanos atentos a este momento que se convirtió complicado. Les decía el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque repose sobre mí el poder de Cristo. La verdad es de que las pruebas nos ayudan a que muchas de las cosas que creemos que son buenas porque las tenemos, nosotros tenemos que tener algún tipo de aguijón aparentemente para que entonces el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. El primero de los ejemplos es entender exactamente que el éxito continuo y sin dificultades es como una persona sin freno para comer. Miren qué interesante. El éxito continuo y sin dificultades es como una persona sin freno para comer. Infla el orgullo y sin darnos cuenta nos autodestruimos haciendo cosas aparentemente buenas con resultados negativos. Porque alguien que come mucho tiene resultados negativos. Lo que pasa que no los tiene en el momento. Los tiene a futuro. Por lo tanto, Dios permite que Satanás haga su trabajo, porque ya entendimos en la primera promesa que Dios no nos bendice, perdón, Dios es el que nos bendice. Y si Dios siempre nos bendice, ¿quién es el que nos pone las cosas y los problemas? Sino que es Satanás. En este versículo dice el mismo Pablo que el mensajero de Satanás es el que lo golpea y es el que lo pone en problemas. Ahora, y entonces ese aguijón que nos hace débiles por ahora, ese es el que necesitamos para que finalmente Dios se manifieste en nuestra vida. ¿Qué pasaría? Y esta es una pregunta importante. Si lo tuviéramos todo y no nos faltara absolutamente nada, ¿acaso no necesitaríamos de un Salvador? ¿Será que cuando tuviéramos todo, ustedes se imaginan que tuvieran todo el dinero del mundo, ¿será que necesitaríamos de un Salvador? Hasta Bill Gates, y esta semana, la semana pasada fue la noticia, el hombre más rico del mundo, a quien de verdad no le hace falta nada. Después de 27 años de matrimonio, ahora se está divorciando de su esposa. Y es que la verdad, no se necesita el dinero para saber que las necesidades se resuelvan. Otras necesidades importantes. Hay otros aguijones importantes. El mismo Pablo dice que le rogó a Dios para que se lo quitara. Pero Dios quería manifestarse en su vida. Por lo tanto, nuestras debilidades como la enfermedad, por ejemplo, el COVID que ha pasado por todos lados, cerca y a veces más cerca de nosotros y a veces nos ha afectado. La falta de trabajo, los hijos que son rebeldes, un hogar que puede ser conflictivo, un jefe que tengamos que sea abusivo o posiblemente hasta un enemigo que tengamos en la iglesia. Todos estos aguijones tienen el propósito que el poder transformador de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Bien, vamos a la promesa número 4. Una fe débil es el primer paso que Dios necesita para fortalecernos. Número 4. Una fe débil es el primer paso que Dios necesita para fortalecernos. Ni siquiera necesitamos una fe fuerte. Vamos a ver esta historia que todos conocemos. Y la historia relatada en Juan capítulo 11 nos lleva a ver a Marta y María esperando que su maestro llegara a tiempo para sanar a su hermano antes de que él muriera. Y recordémonos ese momento difícil que debe de vivir cualquiera de todos los que hemos pasado por la separación de alguien a quien amamos. Ese momento que necesitamos que llegue la sanidad. Pero Lázaro cuenta la historia que murió. Y en ese momento, a tanto a Marta y a María, solo les queda la fe en la resurrección de los muertos, pero hasta el fin de las edades, porque lo habían estudiado y claro, para ellas era algo que habían aprendido en la fe que habían tenido desde que aprendieron a encontrar al Señor.
Acuérdense que todas estas son promesas que vienen de años y años antes de que Cristo estuviera. Es lo que han aprendido y por supuesto, así que esa teoría que tenían en ese momento, que posiblemente era un poco débil y vacilante, es todo lo que tenían. ¿Tenían fe? Sí. Pero ¿qué pasa cuando la fe es probada en la prueba? Ya lo hemos visto, pues es una fe que parece como teórica. Es como mis plantitas. Las plantitas que quieren dar fresa dan unas chiquitas y ácidas, así. De ese tamaño es nuestra fe. Esa fe que se vuelve débil y que no es tan estable. En ese momento, cuando la esperanza se desvanece y cuando con ella toda posible ayuda, en ese momento Jesús se eleva por encima de su propia tristeza, porque Jesús también estaba triste por la partida de su amigo. Y en ese momento lleva de regreso la esperanza al corazón de Marta y María. Y dice, vamos a ver Juan capítulo 11 y versículo 25. Juan capítulo 11 y versículo 25. Dice así, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué es lo que dice ahí? Me encanta esto. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y les hace una pregunta maravillosa. ¿Crees esto? Mis hermanos, ¿creen en esto? ¿Creen que esto es posible? ¿Creen que el que cree en Cristo no morirá eternamente? Yo creo que este es un gran mensaje que todos nosotros tenemos y que debemos de compartir con otros. Jesús se encima a la tumba, se acerca a la tumba. Pero la Biblia dice que en ese momento donde Jesús se acerca, Jesús lloró. Ese está en el versículo 11:35. Y Jesús lloró por la muerte de su amigo, pero también lloró por los que han muerto y los que han de morir. Porque ustedes se pueden imaginar en la mente de Jesús todo ese conflicto de la muerte cuando Él lo que vino es a dar vida. Jesús también llora por su propia muerte. Y todo esto es un gran misterio, ya que el que da la vida en ese momento y más adelante, deberá de morir. Las lágrimas contienen toda la angustia producida por el mal del mundo y la soledad originada por la separación de Dios debido al pecado. Por eso puede nuestro Señor Jesucristo comprender nuestra tristeza cuando la muerte nos separa de las personas que nosotros amamos. Y por eso es que llora. Entonces Jesús, serenamente y con autoridad, enfrente de la tumba dice, quitad la piedra. Y vamos a ver lo que dice Juan capítulo 11, versículo 41 y 42. Y lo vuelvo y lo comparto con ustedes. El capítulo 11 de Juan. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Miren, mis hermanos, qué oración más poderosa. Porque Jesús lo que está haciendo es orar antes de decirle a Lázaro que salga. Y le dice nuevamente, Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya está hablando como que si eso hubiese pasado por la fe que tiene Jesús. Qué maravillosas promesas que nosotros encontramos acá. Especialmente entendemos que Jesús conquista la muerte, porque Él es el dador de la vida. Que ambos, el Padre y el Hijo, han acordado salvar a la humanidad como acordaron salvar a Lázaro. Y por último, estos versículos nos llevan a una profecía.
que es para cada uno de nosotros cuando escuchemos su voz, si en algún momento tenemos que ir al descanso. Hay un versículo más que comparto con ustedes. Juan capítulo 5 y versículo 28. Juan capítulo 5 y versículo 28. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué va a pasar? Oirán su voz. ¿Acaso no es una promesa maravillosa que tenemos de ese momento glorioso que todos esperamos? De ese momento donde se cumplirán todas las promesas. Y bien, vamos a una última promesa. La paciencia nos prepara para los tiempos finales. Esta es una promesa sumamente importante. Y quiero llevarlos a uno de los capítulos más importantes en el conflicto de los siglos. De hecho, está en la página 606 del conflicto de los siglos para los que lo quieran leer. Y voy a compartir con ustedes esto que habla de esos momentos difíciles. Dice así: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan, ¿qué es lo que requieren? Dice acá. Requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe, ¿cómo debe de ser esa fe? Que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Repito acá, el tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel gran momento. Mis hermanos, hay un momento que todos vamos a llegar. Estamos en el tiempo de gracia. No es el tiempo fin del fin. Este todavía es el tiempo de gracia. Y aunque seguramente hemos pasado pruebas que son difíciles, nuestra fe, sabemos que en las pruebas se vuelven, ¿cómo se vuelve nuestra fe? Como ese fruto maduro y jugoso. Nuestra fe en las promesas y la paciencia para que se cumpla el tiempo de Dios se volverán en bendición para esos tiempos que son difíciles. Y ese fruto será el fruto más dulce. Ese fruto de la paciencia, ese fruto de la fe, como lo estudiamos la semana pasada. Estamos muy cerca de ese gran evento grande y glorioso, que es la venida de nuestro Salvador. Pero antes se vivirá uno de los momentos más intensos que el mundo haya visto. Ese momento que todos esperamos, un momento de nuestro Salvador. Imagínense el momento más importante, cuando Cristo venga por nosotros, pero lo difícil es el dolor antes de llegar ahí. ¿Qué pasa si no estamos nosotros trabajando fuertemente con desarrollar nuestra fe, pero especialmente la paciencia? ¿Qué pasa si la paciencia, pues tratamos de resolver nuestros problemas de otra manera y que no encontremos la manera de saber que el Señor está con nosotros? ¿Qué pasa si nosotros creemos que el Señor se fue y que nunca más nos hablará? ¿Qué pasa con esa paciencia? Esa paciencia sabemos que es la que nos dará la fuerza para el final. Y si ustedes no me creen, vamos al último versículo para esta noche. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 y verso número 12. Esta promesa la hemos escuchado muchas veces. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mis hermanos, sin paciencia no podemos nosotros llegar a tener la fe adecuada. No podemos guardar los mandamientos. La paciencia es clave en estos momentos. Es el fruto más importante que nosotros debemos de llegar a tener si queremos llegar a los tiempos finales. Debo de reconocer que el Señor en su misericordia nos ha estado preparando, fortaleciendo nuestra paciencia, incrementando nuestra fe y demostrándonos que sus promesas son fieles y verdaderas.
El Señor nos pide una sola cosa, que tengamos la fe de Jesús para confiar entonces en sus promesas. Y entonces el Espíritu Santo hará la buena obra de transformarnos para que el fruto de la obediencia entonces se manifieste también en nuestra vida. Es mi deseo y oración que en estos tiempos que nosotros vivimos de tanta angustia, incertidumbre y dolor, encontremos en las promesas de fe de la Biblia ese momento de fortaleza para nuestra vida y que ese dolor que es momentáneo nos pueda llevar al gozo de la paciencia, porque es el fruto más importante cuando lleguemos a los tiempos finales. Sin la paciencia y la fe, es imposible que lleguemos entonces al fin. El Señor nos da este tiempo de gracia y sabemos de que si nosotros dejamos que Dios nos transforme, seremos entonces bendición, no solo para unos ahora en este momento, para nosotros, sino para otras personas que puedan ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Que Dios les bendiga en esta semana y que tengan la oportunidad de siempre sentirse acompañados por el Señor y sus santos ángeles que nos protegen. Hermano David, muchísimas gracias por el mensaje de esta noche. Sin duda, con toda claridad, ha sido expuesto, inspirado por el Señor. Muchas gracias de veras por seguirnos equipando en nuestra vida espiritual y como lo hemos pues platicado, ¿verdad? No solo para esta tierra, sino preparación para la eternidad. Nos ha dejado un gran reto. En lo personal, he pedido paciencia a Dios y han venido pruebas, problemas y ahora entiendo por qué. Queremos agradecer a los hermanos que tuvieron la confianza de compartirnos algunas peticiones. Una de ellas es por la salud de nuestro hermano Sergio Choc, ¿verdad? Sabemos que su recuperación ha sido lenta, pero hasta aquí Dios ha estado con él y su familia. También el hermano Javier Hernández nos pide que oremos por el trabajo de su esposa. Ella necesita alcanzar metas que sin duda día a día son evaluadas y vamos a pedir a Dios para que le dé la gracia y su favor y le respalde en su trabajo para que pueda tener satisfactoriamente su trabajo, ¿verdad? Así que si me permiten, vamos a tener unos minutos para orar por muchas peticiones que se han expresado y también por muchas que no, pero que el Señor las conoce. Así que les invito a que en una actitud reverente podamos conectarnos con el Señor a través de la oración. Amante Padre que estás en el cielo, venimos delante de ti humildemente a pedirte el perdón de nuestros pecados, Señor. Que tú puedas borrar cada una de nuestras faltas, Señor Jesús, cometidas el día de hoy y que podamos poder presentarnos delante de ti, Señor Jesús. Por favor, recibe nuestro corazón contrito, hazlo nuevo, hazlo limpio nuevamente, por favor, Señor. También queremos darte gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros amigos. Señor, sin duda han sido tantas y muchas veces damos por sentado el respirar, el caminar, el levantarnos, Señor, pero cada minuto, cada segundo, Señor, ha sido un regalo de tus manos, ha sido una bendición plena para nuestras vidas y hoy queremos reconocer, Señor, que son bendiciones, son dádivas de tu divina mano para con tus hijos. Padre, preparando nuestro corazón, Señor, en la confianza de padres y de hijos, Señor, venimos delante de ti a pedirte por la salud de nuestro hermano Sergio Choco. Sigue trabajando en él, Señor, y la buena obra que has empezado en él, que la termines con bendición, Señor Jesús. Restablece cada una de sus células, cada uno de sus tejidos, sus huesos, Señor Jesús. Que él pueda experimentarte de formas maravillosas en este tiempo. Dale fuerza no solo a él, sino a su familia, Señor, a todos los seres que le quieren, que le aman, que le extrañamos, Señor Jesús. Por favor, Padre, sé con nosotros, permítenos poder ver tu mano
tu obra en él, Señor. Padre, también queremos presentarte la petición de nuestro hermano Javier Hernández. Tú le has escuchado, Señor, que suplicamos, tú puedas respaldar el trabajo de su esposa. Sin duda tiene metas como cualquier persona, Señor, pero sin duda, Señor, está siendo observada, está siendo medida. Y queremos suplicarte, Señor, que tú le puedas dar respaldo, tú la puedas guiar, tú le des sabiduría, le abras puertas, Señor Jesús. Si son negociaciones las que tiene que concretar, Señor, si son ventas, tú conoces su trabajo, Señor. Pero queremos que tú le des tu gracia y tu favor y que toda la honra, Señor, sea para tu bendito nombre. Que ella pueda dar un testimonio de un Dios vivo, de un Dios fuerte, de un Dios valiente, Señor, que está con ella caminando cada día y alcanzando metas, Señor. Padre, también queremos poner delante de ti todas aquellas peticiones que hemos recibido en el pasado sobre la salud, principalmente las afectadas, Señor, sobre esta enfermedad, este virus que está en todo el mundo, Señor. Queremos suplicarte, Padre, que como aquel pueblo de Israel, tú puedas guardarnos de todas esas plagas, de todas esas enfermedades, Señor Jesús. Permite que si somos alcanzados, Señor, podamos ser también fuertes en nuestros organismos, Señor, en nuestro pensamiento, que podamos salir adelante, Señor Jesús, combatiendo esta situación. Pero si es tu voluntad, Señor, llevarnos al descanso, que también, Señor, nuestra fe esté puesta en ti. Que hasta aquí, Señor, tú nos has cuidado, nos has guardado y que nuestra fe se mantenga. Señor, hoy hemos aprendido sobre la paciencia y lo importante que es en este tiempo y los venideros. Así que, Padre, que ni este virus ni cualquier otra situación nos apague. Por favor, Señor, queremos suplicarte que tu mano esté en la nuestra, camines con nosotros nuestras situaciones difíciles y que la paciencia que necesita tanto tiempo, Señor, podamos caminarlo tomado de tus manos. Gracias, Padre, por escuchar también aquellos pensamientos, aquellas peticiones del fondo del corazón de tantas personas que no las expresan, pero tienen peticiones especiales y tú las conoces. Tú, Señor, que sabes el mejor momento para cada una de las respuestas. Queremos suplicarte que nos des la paciencia de poder esperar en tu santa voluntad la respuesta que tengas para cada uno de ellos. Gracias, Señor Jesús, porque aún nos das la oportunidad de reunirnos a través de estas formas, de estas vías, Señor Jesús. Gracias porque aún podemos abrir nuestra Biblia, Señor. Gracias porque aún podemos adorarte en cualquier lugar, en cualquier esquina, Señor. Permite, Padre, que nuestra fe se fortalezca para los tiempos que han de venir. Muchísimas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos varias familias a través de estos medios y poder animarnos, Señor, en tu palabra. En tu bendito nombre. Amén. No queremos terminar esta transmisión, queridos amigos y hermanos que están con nosotros, sin recordarles que les esperamos a través de estos medios. Tenemos los servicios como hoy día domingo, a las 7 de la noche. El miércoles tenemos también culto a las 7 de la noche. Y el sábado tenemos programación especial para adultos, para jóvenes, para niños, desde el sábado a las 8:45. Por favor, estamos para servirles, para compartirles de este mensaje de esperanza, que podamos estar conectados aunque sea a través de estos medios. Así que les deseamos una feliz noche, que descansen, que tengan un sueño reparador y que Dios les bendiga en sus actividades de mañana. Extendemos desde ya un saludo a todas las madrecitas. Que Dios las bendiga. Buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Feliz noche, noche, hermanos. Manuel. Dios les bendiga. Feliz noche, Buenas noches, Javier. Manuel. Dios te guarde. Gracias, Feliz igual. noche, hermanos. Un abrazo Feliz a noche. todos. Bendiciones.